Bueno, vamos a continuar con la descripción de tipos de reacciones sustentables y vamos a tomar nuevamente el ejemplo de los compuestos organometálicos. Por un lado, habíamos dicho que desde el punto de vista de la economía atómica, en general, la química verde cuestionaba el tipo de procesos con reactivos organometálicos, porque la economía atómica obviamente bajaba mucho. Pero por otro lado vimos que son capaces de hacer reacciones a través de procesos tándem muy eficientemente, generando en un proceso tándem, en un proceso one pot, estructuras moleculares muy complejas. Existe otra alternativa que se ha estudiado y se los voy a mostrar directamente con una práctica sencilla en el cual los compuestos organometálicos no solo a la fecha pueden usarse con los cuidados enormes que requiere la preparación de un compuesto organometálico, ¿sí? Ausencia de humedad, ausencia de oxígeno, que eran cruciales para que las reacciones con organometálicos de magnesio litio procedieran. Bueno, hoy por hoy se están desarrollando, o hay un área específica de la química verde, donde nos está hablando de una química organometálica en agua. ¿Sí? Y se los voy a plantear a través de un ejemplo. ¿Sí? Ese ejemplo, ustedes saben que la formación de compuestos organometálicos intenta muchas veces formar enlaces carbono-carbono. Eso es lo interesante de estos compuestos. Es decir, que a partir de moléculas más chicas uno puede obtener moléculas más grandes. ¿Cuál es la ruta clásica, ¿sí? O la reacción clásica asociada a los reactivos de Grignard, o sea, los reactivos organometálicos de magnesio? Bueno, la reacción de estos reactivos con compuestos carbonílicos. Y acá tenemos la reacción típica, ¿sí? Por ejemplo, una acetona con un reactivo de Grignard, cloruro de metilmagnesio, ¿sí? Acuérdense siempre que los compuestos organometálicos son bases muy fuertes cuando en la molécula hay un protón, ¿sí? Un protón ácido, y cuando la molécula no tiene protones ácidos, ¿sí? Estos no son suficientemente ácidos para ser abstraídos por este sustrato, se produce una reacción de adición nucleofílica, típica de un compuesto carbonílico. Adición nucleofílica al carbono carbonílico. ¿Sí? Se produce el producto de adición que por hidrólisis da el alcohol. Hemos formado un nuevo enlace carbono-carbono. ¿Cuál sería? Este con este. Un enlace carbono-carbono. Las reacciones de Grignard, de adición nucleofílica al carbono carbonílico, se llevan a cabo en solventes anhidros, en éter etílico o en tetrahidrofurano. Eso se debe fundamentalmente a que estos reactivos se estabilizan en estos solventes. Aparte no son solventes hidroxílicos que reaccionarían y destruirían el compuesto organometálico, sino que forman complejos intermedios estables. Veamos un ejemplo concreto, ¿sí? Y después vamos a intentar ver el rediseño de la síntesis de este compuesto hacia la química organometálica en agua. Acá tenemos un alcohol, entonces ese alcohol se puede sintetizar a partir toda esta parte de un derivado halogenado y toda esta parte a partir de un aldehído. Para ello, ¿qué usamos? Magnesio disuelto en THF, anhidro, para obtener el compuesto organometálico. Ese compuesto organometálico, una vez formado, se adiciona al compuesto carbonílico, formando el alcohol, formando el derivado organometálico que se hidroliza en medio ácido y da el alcohol. Bueno, esto que se ve en un solo paso, ¿sí? Muy simple, es muy tedioso y lleva muchas veces un día completo o dos de trabajo. ¿Por qué? Porque primero lo que hay que hacer es poner a punto a estos reactivos. Para preparar el reactivo de Grignard se requiere disponer de éter o THF anhidro.
Por lo tanto, hay que refluir durante varias horas el disolvente con sodio y luego destilarlo. Se utiliza acetofenona, unos pequeños cristales, porque la acetofenona, cuando hay pequeñas partes de agua, partes por misión definidas de agua, se obtiene un complejo de color azul. Y ahí se sabe que ya el éter está anhidro, o el THF. Los residuos con restos de sodio hay que destruirlos. En agua directo no se pueden tirar, o sea que primero se hidrolizan con etanol. Se forma el etóxido y se libera hidrógeno. El etóxido que se forma, luego sí se trata con agua y se forma hidróxido de sodio. Todos los reactivos deben estar perfectamente secos, deben estar en ausencia de agua. Por lo tanto, deben dejarse en un desecador con un desecante irreversible como pentóxido de fósforo durante toda una noche. Eso es toda la puesta a punto. Luego hay que preparar el reactivo de Grignard en un matraz de 3 bocas, provisto de una ampolla de compensación y un refrigerante con un desecante. Todo el sistema tiene que estar seco, libre de humedad. Se añade una pequeña porción del haluro, junto a cristales de yodo. Eso es generalmente para activar al haluro. Eso se agrega sobre el éter, y luego se agregan virutas de magnesio. El ioduro, perdón, me equivoqué, el ioduro lo que hace es activar el magnesio. El magnesio tiende a formar una capa de óxido, entonces cuando reacciona con yodo, se forma pequeñas cantidades de ioduro, de magnesio, que limpian la superficie del magnesio. Luego la mezcla se calienta durante 5 a 10 minutos, y luego se va agregando el resto del haluro. Una vez finalizada la adición, habrá que continuar la reacción para que se produzca. Esa es la preparación del reactivo de Grignard. Luego hay que adicionar el aldehído y volver a calentar para producir la reacción. Y luego hay que procesar la reacción. Hay que vertir el crudo sobre hielo picado, añadir ácido sulfúrico porque se forma base cuando se descompone el reactivo de Grignard. Hay que extraer la reacción y secarlo, eliminar el solvente a presión reducida. Luego, si es sólido, habrá que recristalizarlo, si es líquido, habrá que destilarlo, pero lleva muchísimo tiempo. Entonces, desde la química verde, obviamente que esto no es apropiado, no es una técnica apropiada. Entonces, ¿qué hizo el profesor Li y Chan? Desarrollaron un método verde preparando un compuesto organometálico, ya no un compuesto de magnesio, sino un compuesto organometálico de zinc, ¿sí? Donde utiliza los mismos reactivos, cloruro de amonio, tetrahidrofurano, agua y granallas de zinc, que acá no están indicadas, ¿sí? Acuérdense que necesitamos también granallas de zinc. Esto en agua da el mismo producto. Veamos un poquito el proceso. En un Erlenmeyer se agrega polvo de zinc y una disolución saturada de cloruro de amonio. Se mezcla, por otro lado, el aldehído con tetrahidrofurano en un tubo de ensayo y se vierte al Erlenmeyer. Se añade el derivado clorado y se mantiene la agitación durante 45 minutos. Y se acabó. Al cabo de ese tiempo se añade éter, se filtra la mezcla, se lava el precipitado con más éter, ¿sí? Son sales que hay que eliminarlas. El extracto se seca con un desecante, se elimina el disolvente a presión reducida y se terminó el proceso. Y se hizo en agua y no hubo que secar nada. El procedimiento verde puede realizarse a microescala, o con un Erlenmeyer, un tubo de ensayo, y con simples pipetas Pasteur se pueden hacer la filtración y se puede decantar el producto. Representa un considerable ahorro en reactivos y disolvente, y obviamente que no hay casi residuos, ¿sí?
no se necesitan disolventes anhidros, no hay que realizar ninguna operación previa, no se requiere de atmósfera inerte, ¿sí? Y los rendimientos fueron comparables. Bueno, esto es un poco cómo se puede rediseñar un proceso. Acá lo que hacemos es cambiar el tipo de organometálico. Utilizamos un organometálico de zinc, que es mucho más estable en agua que uno de magnesio, que no lo es. Bueno, y terminando con un poco las reacciones verdes, vamos a ver otro tipo de reacciones verdes interesantes, que están muy relacionadas con las reacciones tándem o cascada, que las vamos a definir aquí y las vamos a tratar más en profundidad cuando veamos la parte de catálisis y de reacciones. Una reacción multicomponente es aquella en la que 3 o más reactivos reaccionan para dar lugar a un producto que contiene átomos de cada uno de ellos. El producto se forma a partir de diferentes reacciones individuales que se dan secuencialmente en un medio de reacción, sin aislamiento de intermediarios. La reacción suele ser irreversible y muchas veces produce la formación de un precipitado, que es lo que facilita muchas veces todo. Se aceptan que transcurren a través de un mecanismo dominó, tándem. ¿Qué diferencia hay entre una multicomponente y una tándem? Lo voy a presentar de esta forma. Una reacción tándem. Yo mezclo A y B. Se me forma C. Ese C es inestable y me da D. Y ese D es inestable y me da E, el producto final. Esa es una reacción tándem, cascada, dominó. Ahora, ¿de qué partí? De dos reactivos, de A y de B. En una multicomponente yo tengo que partir de más de dos. Entonces, ¿cómo sería una multicomponente? A más B más C, que evoluciona hasta dar un producto final. ¿Se entiende? Puede dar varios pasos intermedios, pero mezclo más de dos reactivos. Otras veces, después vamos a ver ejemplos más concretos, se pone el doble de uno que de otro, entonces tendríamos una relación A más 2B, por ejemplo. Bueno, eso también, eso sería una pseudo multicomponente, pero lo vamos a ver más en detalle y se va a entender después. En general, las síntesis de este tipo reciben los nombres de los investigadores que las estudiaron. Así tenemos, por ejemplo, la síntesis de Strecker, la síntesis de Ugi, la síntesis de Hans y la síntesis de Viginelli. Vamos a tratar ahora solo una o dos. Las de Hans y Viginelli las vamos a dejar para la parte catalítica. Tienen impresionantes ventajas estas reacciones porque son muy útiles en química combinatoria. ¿Sí? En química medicinal, en química farmacéutica, muchas veces lo que se hace es sintetizar una biblioteca muy grande de compuestos, ¿sí? Y no se aísla y purifica, sino que se mezclan muchos compuestos a la vez, se forman muchos compuestos y se estudia la bioactividad de los crudos de reacción. Los que resultan activos después se separan y se hace la síntesis eficientemente. ¿Por qué las reacciones multicomponentes son tan importantes en química combinatoria? Porque se generan muchísimas estructuras con la combinación de pocos reactivos. Supónganse que tenemos una reacción multicomponente en la cual requiere de un aldehído, de una cetona y de una amina, por ejemplo. Entonces yo puedo comprar 3 aldehídos, 3 aminas y 3 cetonas e ir combinándolos. Entonces, por la combinación de 3 compuestos distintos, puedo obtener 27 estructuras. Es 3 factorial. Por la combinación de 4 componentes, puedo producir hasta 81 compuestos. Es decir, yo voy cambiando de a uno, ¿sí? Y tengo bastantes posibilidades. Por eso son tan interesantes en química combinatoria. Como decimos, se puede variar un reactivo independientemente del resto, incluso se pueden dejar constantes las condiciones de reacción,
El producto se forma en una única etapa de síntesis, en realidad en un único recipiente, ahorrando tiempo, ¿sí?, y trabajo. Y obviamente que muchas veces, vamos a ver después en forma detenida con los ejemplos, una economía atómica elevada, ya que varios reactivos en un único paso se incorporan en un producto final. Las reacciones multicomponentes más estudiadas son las reacciones que involucran el uso de isocianuro. ¿Sí? El uso cianuro, la química del isocianuro difiere de la química de los restantes compuestos orgánicos debido a que el carbono no es tetravalente, sino el carbono en un isocianuro es divalente. Y justamente ese carbono es inestable. Entonces, todas las reacciones con isocianuro implican la oxidación de ese carbono divalente a carbono tetravalente. El primero que estudió este tipo de reacciones, ¿sí?, fue Paserini, ya en el año 1921. La reacción que diseñó la reacción clásica entre un ácido carboxílico, un compuesto carbonílico y un isocianuro. Él lo que hizo fue diseñó en un único paso de síntesis la preparación de alfa-aciloxicarboxamidas, que son estas estructuras. ¿Y cómo las preparó? Partiendo de un ácido carboxílico, partiendo de un aldehído y partiendo de un isocianuro. Fíjense cómo es la estructura de un isocianuro. No es un ciano, es un isocianuro. En general, en estas reacciones de tipo Paserini, se forma un intermediario entre el ácido carboxílico y el compuesto carbonílico. Se produce la adición del carbono electrofílico del carbonilo, luego, al carbono del isocianuro, formando un intermediario cíclico que sufre un reordenamiento y nos da el producto. No es el objetivo de acá, de este curso, entender mecanismos de reacción. Simplemente lo que quiero que vean es cómo a través del uso de 3 reactivos en un único recipiente, sin aislar, sin purificar, es posible obtener moléculas altamente funcionalizadas. Una variante de la reacción de Paserini fue desarrollada por Hugi, y este tipo de reacción, la reacción de Hugi, es una reacción tetracomponente, que se basa en la adición de un catión imino y de un anión de un determinado ácido al isocianuro, obteniéndose un aducto que tras un reordenamiento nos da el producto final de Hugi, que ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Pero vamos a ver esencialmente esto que dije con palabras, vamos a ver cómo se ve acá. Tengo una amina con un aldehído, forma una imina. Se basa en la adición de un catión imino. Es decir, tengo que formar un catión imino con un ácido. Acá formé el catión imino. Entonces, se basa en la adición de un imino a un isocianuro, que tras una serie de reordenamientos dan el producto de Hugi. La estructura del producto final es dependiente del tipo de transformación del aducto. Es decir, que el reordenamiento viene determinado por la naturaleza del ácido. En este artículo de revisión pueden ver muchísimas reacciones, simplemente lo que les quiero mostrar es la idea. Si yo cambio la naturaleza del ácido, obtengo distintos productos, y bastante diferentes. Por ejemplo, yo uso agua, el agua no es neutra, tiene cierta propiedad ácida, de hecho la KW es 10 a la menos 14, obtengo alfa-aminocarboxamidas. Con ácido hidrazoico obtengo tetrazoles. Con ácido cianhídrico obtengo hidantoínas.
Con ácidos carboxílicos obtengo alfa-acilamino carboxamidas. Es decir, fíjense qué estructuras tan complejas simplemente cambiando uno de los reactivos. La reacción de Ugi se ha usado como etapa central en una nueva síntesis de un inhibidor de la proteasa del HIV, llamado Cribixan. Con esta nueva estrategia se ha reducido sustancialmente el número de etapas del proceso e incluso el coste del medicamento. Bueno, y con esto terminamos la serie de tipos de reacciones para luego continuar en esta tercera unidad con otros temas relacionados a la química verde. Siempre sin perder de vista que estamos viendo distintos componentes a trabajar dentro de una reacción química.